Telepacífico presenta en el Oiga, Mire, Lea. La explosión controlada. Una mirada al primer año del gobierno Petro. Un conversatorio con Alejandro Gaviria. Bueno, ahora sí, oficialmente le damos la bienvenida y bueno, tenemos el placer de tener aquí a Alejandro Gaviria para conversar de la explosión controlada, como decíamos anteriormente, y un poco la idea es para que quienes no leyeron el libro utilizarlo como una suerte de entrada en calor para empezar a discutir y debatir algunos de los temas, y para aquellos que lo leyeron, ojalá profundizar algunos aspectos que pueden ser interesantes en este sentido. Me presento, yo soy Juan Pablo Milanese, soy profesor de Ciencia Política en la Universidad ICESI. No hace falta presentarte a vos porque ya todos saben quién sos y vinieron a verte. Y para poder optimizar un poco el uso del tiempo y entrar en materia, creo que una primera pregunta obvia para romper el hielo es, bueno, ¿por qué este libro en un momento como este? Primero, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí. La primera fue en el 2018, Juan Pablo. En otro momento yo había terminado mi función como ministro de Salud, que fue más larga. En medio de un momento difícil, yo acababa de salir de un tratamiento de cáncer, había escrito un libro sobre otro tema, un poco más poético, si se quiere, más existencial. Este es más mundano, es del mundo de la política. Para responder, Juan Pablo, esa pregunta y todos y todas, yo después de salir del gobierno en la última semana de febrero de este año, esas primeras semanas empecé a pensar que tenía una historia que contar. Una historia que yo la podía dividir en dos partes. Primero era la historia de un encuentro y después la historia de un desencuentro. Y que esa historia que tenía que contar podía tener un valor para el país. Podía ser importante para reflexionar. Es una historia que se inscribe en un momento de cambio, en un momento que hay, por ejemplo, cuando firmo el libro ahora, a mí me gusta decir, esta es una historia política, pero sobre un momento de incertidumbre, de transición. Esta es la historia, o una historia sobre la política en tiempos difíciles, y por eso lo escribí, por esa convicción. Como estaba desempleado también tenía tiempo. Y fue surgiendo el libro. Lo escribí más o menos rápido. Cuando lo estaba escribiendo, este es un detalle de escritura como interesante, Juan Pablo. Leí un libro que había escrito un escritor de ficción estadounidense, Stephen King, que es muy prolífico, escribe muchos libros. Y él había dicho, yo escribo un libro y generalmente lo meto en un cajón y lo dejo descansar 10 semanas. Eso fue lo que no hice. Y a veces he pensado si debía haberlo dejado añejar y mirar las cosas no con esa perspectiva un poco más de mi salida temprana, pero podemos hablar de eso un poco hacia adelante. Pero la respuesta corta, la respuesta breve es, quería contar una historia sobre ese encuentro político primero y ese encuentro posterior. Ahora, también de alguna manera manteniéndonos en el plano de esta primera pregunta, justamente en el libro mencionás el hecho de que esto no es una costumbre de los países latinos y específicamente de los países latinoamericanos, mientras que en el mundo anglosajón es algo que frecuentemente se hace y buena parte de los funcionarios públicos, especialmente aquellos de alto nivel, terminan escribiendo obras de este tipo de alguna manera también para dejar un legado que puede estar asociado con la transparencia, que es algo que vos mencionás en el libro, pero también me parece con otros elementos que son importantes para tener en cuenta, que tienen que ver con la experiencia misma y con el reconocimiento de aciertos, errores y todo ese tipo de cuestiones. Escribiendo el libro en este caso, ¿pensaste también en algún legado asociado a ese tipo de cuestiones o simplemente era la idea de transmitir la experiencia en este caso? Cuando escribí el libro anterior, el de Hoy es siempre todavía, cuando había sido ministro 6 años, sí pensé en un legado.
Sí pensé que había una historia que quería contar sobre un conjunto de políticas públicas, por ejemplo, la regulación de los precios de los medicamentos, explicar unas discusiones y unas polémicas en las que yo había estado involucrado, muy complejas, por ejemplo, con los temas de propiedad intelectual, las presiones internacionales, muchas cosas que no se habían dicho. En este caso, Juan Pablo, como fueron apenas 7 meses, yo no sentí que tenía esa responsabilidad. Esto es, acepté de antemano quizás, no podría decir trágicamente, que no tenía un gran legado que defender. Y que la historia no iba a ser la de una memoria de un funcionario que está por muchos años en un gobierno y quiere explicar su legado y quiere contar su versión, sino otra historia quizás más problemática, de por qué no había un legado, quizás. Yo sabía de antemano, y así lo digo en la introducción, que el libro podía tener una dimensión problemática y que mucha gente iba a levantar la mano y decir, no tenía usted una lealtad con un presidente que lo invitó a ser parte de un equipo, de un gobierno. Y eso está ahí. Yo lo entiendo que esa es una discusión que yo estaba poniendo sobre la mesa y que me ponía a mí en una especie, no lo voy a sobredramatizar como una encrucijada ética, pero sí en una disyuntiva entre contar mi historia, una lealtad a mí mismo, a ciertas ideas, a una historia, a una visión del cambio social que era diferente a la del presidente. O simplemente decir, es muy temprano, quizás sí debo una lealtad a ese equipo de gobierno. Y yo decidí lo primero. Lo decidí sabiendo que tenía una dimensión problemática, pero no quería, Juan Pablo y todos y todas, autocensurarme. Yo dije, hay una historia que contar, y yo traté de hacerlo con respeto. Los mayores críticos de los libros siempre son los que nunca lo van a leer. Entonces se dice una y otra vez que este es un libro de chismes, o no lo es. Y no sé qué opinas tú, Juan Pablo, pero no hay mucho chisme, ¿no? No, claramente, no es decepciona un poco la falta de Decepciona, sí, decepciona, sí, no hay grandes revelaciones, Bien, un poco ya entrando en esas cuestiones, o sea, yo iba pensando las preguntas para la tarde de hoy y un poco le iba poniendo subtítulos a los distintos momentos, que uno tiene de alguna manera la tentación de ponerle los mismos subtítulos que tiene el libro, en este caso particular, pero fue pensando otros diferentes. Y el primero me parece que es más o menos obvio, que tiene que ver con la tensión entre 3 elementos específicos que aparecen recurrentemente en el libro, que son por un lado el populismo, el liberalismo y la democracia, en este caso particular. Y justamente, de alguna manera, el libro muestra una suerte de crítica sistemática a lo que se entiende como populismo, en este caso particular, en contraposición al liberalismo, que se plantea abiertamente como más deseable en este caso específico. Pero también recordando y recurriendo a otras lecturas específicas sobre el tema de populismo, me venía a la mente un trabajo de una politóloga, María Esperanza Casullo, que dice: el populismo, más que el opuesto a la democracia, es un subproducto de ella. Y de alguna manera me parece que es un subproducto que en este momento, y pensando tanto en los populismos de izquierda como derecha, en este caso particular, que están siendo especialmente exitosos en distintos lugares del mundo. Y de alguna manera me parece que una de las ventajas que tiene sobre el liberalismo en este sentido es que el populismo ha logrado construir una narrativa mucho más atractiva, en este caso particular, mientras que el liberalismo parece haberse quedado sin narrativa y que en muchos aspectos parece limitarse exclusivamente a una cuestión libremercadista, cuando el liberalismo es muchísimo más que eso es una dimensión muy pequeña de lo que puede ser el liberalismo en este caso particular. Y también la cuestión de la racionalidad, que no es especialmente atractiva. ¿Cómo crees que de alguna manera el liberalismo puede pensar en una narrativa que pueda volverse mucho más atractiva? Y esto no solamente desde el punto de vista de cómo planteas esta tensión entre populismo y liberalismo dentro del gobierno, sino también en tu misma experiencia electoral. El libro parte de una historia de encuentro entre, no lo podría llamar no populismo necesariamente, utilicemos un término menos peyorativo, progresismo, con su obsesión con la lucha contra la desigualdad, por ejemplo, y el liberalismo,
y parte de una idea de que en defensa de la democracia, esas dos formas de entender el cambio social, un liberalismo que parte de una premisa que me parece a mí es interesante pero compleja, y es que la política tiene límites, Juan Pablo, y que hay quizás una simetría fundamental en el poder. La destrucción suele ser desenfrenada, la construcción es mucho más difícil, y que el cambio va a ser más complejo de lo que se dice en las campañas. Y tener eso en cuenta en esa conversación con el progresismo me pareció interesante. Y yo entro al gobierno con la idea de que no va a haber una tensión, va a haber una sinergia, va a haber un acuerdo, va a haber una forma de complementarse dos visiones diferentes del cambio social. Y por eso la historia inicial de este libro es la historia de un encuentro, la historia de un intento de que dos visiones de la transformación de la sociedad en un momento difícil de transición se junten, pero después se genera la tensión. Y al generarse la tensión, el libro se vuelve, voy a decirlo de esta manera, más político, más ideológico, donde yo hago una defensa del liberalismo y del cambio basado en lo que yo podría decir las reformas más incrementales, menos rupturistas, que se construyen con base en acuerdos sociales más amplios. Y la visión del cambio del presidente a veces está ahí, pero muchas veces no. Muchas veces su visión del cambio es una visión primero más impaciente, y en eso puede tener razón. Yo a veces lo veo como si estuviéramos en un momento de transición, un mundo que se está agotando y otro que no hemos construido plenamente. Y yo cuando levantaba la mano decía, esa transición la tenemos que hacer con cuidado. Aquí podemos tener una edificación con problemas estructurales, pero aquí todavía no hemos hecho el estudio de suelos. Entonces toca hacer esto con cuidado. Y esa era la defensa que yo hacía, de cierto reformismo democrático liberal. Pero se presentaron tensiones y las primeras surgieron en la discusión de la reforma a la salud. Las tensiones fueron creciendo. Y este libro uno también lo podría describir como el fracaso de ese encuentro. El gobierno de coalición con el que empezó el presidente Petro su gobierno ya no es, y el gabinete plural ya tampoco es. Y yo sí hago, Juan Pablo, una defensa del liberalismo. El populismo tiene una ventaja, las emociones morales de las políticas, el populismo se instala en esos afectos y tiene una capacidad más grande de movilización, de despertar un fervor popular. El populismo se ha definido muchas veces, pero cuando la búsqueda de ese fervor popular se convierte en el único objetivo del gobierno y se olvida un poco la racionalidad, el fondo, las políticas públicas, el cambio puede ser un simulacro. Y la inclusión, lo digo yo en términos duros en otra parte del libro, puede ser una farsa. Y ahí es donde está la tensión, Juan Pablo, ahí es donde aparece, que es la tensión que define los primeros capítulos de este libro. Y como te decía, en términos de la narrativa, ¿cuál crees que puede ser una narrativa que puede construir el liberalismo para volverse más sexy, por ponerlo de algún modo? Porque un poco la sensación es que populismo, progresismo, con los distintos rótulos que se pueden tener, está siendo una oferta desde el punto de vista social que parece volverse mucho más atractiva, aunque yo volvería al populismo y justamente pensando que existen tantos populismos de izquierda como de derecha, no es un atributo exclusivamente de alguna de estas posiciones políticas. Y por eso también te preguntaba en términos no solamente del gobierno, sino de la campaña, donde parece hoy que es difícil hacer campaña como liberal, en el sentido íntegro de lo que eso significa. Muy difícil hacer campañas como liberal. Cuando yo estaba en la campaña política, un político colombiano me dio una recomendación. Me dijo, usted tiene que decir lo siguiente en la campaña política. Colombia quiere el cambio, pero no quiere el suicidio. Eso no resonó. Ese matiz, esa forma de decir queremos el cambio, pero yo le pongo como una nota de pie de página o abro un paréntesis, no funcionaba. Yo siempre, en mi contacto con la política, me gusta la complejidad. Y cuando de alguna manera yo veo que las expectativas de la gente crecen más allá de las posibilidades del Estado, siento un impulso, Juan Pablo, de levantar la mano y decir, yo quiero ser serio en este momento. Pero ganar una campaña defendiendo los límites de la política, la complejidad del cambio, no va a ser fácil. Pero yo creo que puede haber un momento, Juan Pablo,
donde la opinión pública comienza a tener demandas que entran en tensión. Y se demanda cambio, pero se demanda estabilidad. Y cuando la opinión pública tiene esas demandas en parte contradictorias, yo creo que el liberalismo puede ocupar ese espacio. No era el del 2022, quizás puede ser el de 2026. El primer capítulo del libro dice que yo me di cuenta como candidato que la elección de Petro era más o menos inevitable, porque él leyó ese momento, él fue el que le dio un libreto a la insatisfacción, a las demandas sociales, a esa idea que con razón, o con algo de razón, se había instalado en la mente de muchos colombianos de que quienes ejercían el poder no eran dignos. Pero las cosas cambian y el liberalismo tiene una capacidad para hablarle, por ejemplo, a quienes sienten que tienen algo que perder, pero también quieren el cambio. Depende del momento político, es la respuesta que estoy tratando de dar. Manteniéndonos todavía un poquitito más en este tema, vos hablás del populismo como una forma de intoxicación romántica en algún momento. Esa es la frase exacta que me parece muy interesante en este caso específico. Pero tú también usás otra frase relacionada a otro asunto, pero que yo también asocio en algunas oportunidades al liberalismo, que puede transformarse en una suerte de fascinación tecnocrática, ¿de acuerdo? Llevándonos, si se quiere, a dos extremos. Y viendo un poco, leyendo el libro, muy rápidamente me di cuenta que pensás la política de una forma muy parecida a la mía, pensando la política como un espacio de transacciones, de acuerdos, de negociaciones, en este caso particular. Y justamente la política no es dicotómica, no es un espacio de unos y ceros, es un espacio de grises, de cosas que están en el medio de eso. Y en algunos momentos parece que esas definiciones de populismo y liberalismo están muy estilizadas en puntos opuestos. Y yo también tengo la sensación de que, bueno, un exceso de populismo acaba con la democracia, pero una democracia sin un poquitito de populismo, también por ponerlo de alguna manera, se transforma exclusivamente en administración. ¿No es un riesgo también para la democracia pensar en esos escenarios tan estilizados, por ponerlo de algún modo? Tienes toda la razón. Yo creo que toda virtud en exceso es un vicio. A mí tampoco me gusta el gobierno nomás de los expertos. Y por eso hay una crítica, tal vez no tan insistente en el libro, sobre lo que yo llamo la fascinación tecnocrática, sobre quitarle a la política el fervor, alejarla completamente, volverla por allá a un laboratorio de expertos que de manera panorámica, quizás con unos datos, diseñan de forma tan paternalista como en algunos discursos populistas lo que en principio ellos creen que le conviene a la gente. Eso tampoco me gusta. Y por eso creo más en la política como conversación, como diálogo. Y no sé si lo dijiste de esa manera, pero un poco de populismo está bien. Eso es la democracia de alguna manera. Alejarse completamente de los deseos de la gente, huirle a la gente por las contradicciones. No estoy de acuerdo con eso. Al final del libro hay un poema de un intelectual alemán, Hans Magnus Enzensberger, que incluso murió hace poco, que trata de reivindicar la gente. Y la gente está primero que las ideologías. Y eso cuenta tanto para el discurso populista como para el discurso meramente tecnocrático. Entonces estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, tenemos una visión, uno podría decirlo de manera un poco pedante, académica, como habermasiana, ¿no? De la democracia deliberativa, el diálogo permanente, donde hay algo de populismo, pero las políticas públicas también están presentes. El libro comienza en el segundo capítulo con una experiencia que yo tuve aquí en la ciudad de Cali. El gobierno acababa de empezar, era el 9 de agosto del 2022. Era un momento especial, el presidente Petro había ganado la elección, había un ambiente de cambio, había esta idea de que la democracia se iba a transformar. A mí nunca me ha gustado mucho la idea política de que con un gobierno comienza una república, o comienza una era, o comienza una época. Yo creo en la continuidad. En el fondo, cuando uno mira las cosas desde la perspectiva adecuada, los cambios siempre son menos abruptos de lo que creemos.
Tuvimos una reunión con 50, 100 alcaldes, sobre todo del litoral pacífico. La antesala de la reunión fue la cultura. Yo digo en el libro que la cultura siempre es telonera de la política, podría ser al revés. Y hablaron 10 o 15 alcaldes y lo primero que me llamó la atención del presidente Petro es que él no tomaba nota. Yo pensé, no lo hace todavía porque está comenzando el gobierno y él quiere presentar su visión. En ese tipo de reuniones, cuando está un funcionario, uno quiere tomar nota de manera estricta, casi notarial, y después responder a las diferentes inquietudes. Pero él no tomó nota e hizo un discurso. Y yo no sé si llamar Juan Pablo el discurso populista, pero fue un discurso que decía lo siguiente. Decía, el menor desarrollo relativo, o la mayor pobreza del Pacífico colombiano tiene una explicación, el racismo. Y Colombia ha sido gobernada desde el centro a espaldas de esas regiones. Incluso decía frases duras, una frase que ha repetido, ha sido gobernada por los herederos de los dueños de los esclavos. Y como el racismo ha sido la base del problema, hay una solución, la emancipación. Y he hecho un buen discurso. Y yo digo en el libro que yo apunté en una libretica que tenía a mi lado, estábamos varios de los ministros que habíamos venido a acompañarlo a esa primera reunión pública que él hacía. Yo dije, este discurso sería muy bueno para una introducción de un plan de desarrollo del Pacífico. Pero le falta el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. O sea, las políticas públicas, cómo hacer el cambio. Y ahí es donde yo veo, no estoy diciendo que ese discurso no tuviera validez, la tenía tal vez, como fuerza política. Pero si las políticas se quedan ahí, se quedan en esa forma de despertar un fervor, en esa forma de buscar el afecto de un auditorio, de la gente, de quien fuere, el cambio no va a ser. Bueno, el segundo subtítulo ahora de las preguntas, que me parece que es interesante y que pasa por el elogio de lo posible, en este caso particular, y contraproducir lo posible a las utopías en este caso específico, y no porque las utopías no sean necesarias en términos de producir una dirección, una legitimación, pero justamente lo que señalás es las expectativas sobredimensionadas producen problemas, y si no se piensa en políticas públicas realistas, eso es difícil que termine bien. Y ahí vos al final del libro decís que el gobierno tiene mucho presidente y poca presidencia, es una frase que aparece en la parte final. Y una de las cosas que me llama la atención es, un poco tal vez haciendo una analogía con esa cuestión, es que se habla mucho del presidente pero poco del gobierno en algunos momentos. De acuerdo, que es razonable, dada un poco la naturaleza del libro, y justamente tengo una nota acá sobre que no es un libro de chismes y que evidentemente se nota en ese sentido. Y implícitamente o explícitamente también en algunos momentos definís al presidente como alguien que quiere cambio, pero que no le gustan las transiciones. Justamente mencionabas la cuestión de la transición, pero como que se ve en él una expectativa de inmediatez desde el punto de vista de los cambios en este sentido. Y de alguna manera lo planteas como un actor con fines claros y ansiedad por los resultados, pero sin método tal vez, entre comillas, y con una suerte de aversión al gradualismo en este caso particular. Y evidentemente en el libro te despegás de esta postura, en algunos momentos también despegás a otras personas dentro del gabinete de esa cuestión específica. A mí me da la curiosidad en este caso, y no tanto por chisme, sino por entender algunos de estos procesos. Esa era la posición esta contra la idea del gradualismo, contra la idea de la transición, ¿es una posición o era una posición predominante en el gabinete, o cuál era el nivel de disputas que había sobre esta cuestión? Cuando yo entré al gobierno había una división, había unos ministros que éramos más de una visión liberal, del reformismo, de incrementalismo o gradualismo, que habíamos tenido experiencia en el Estado, que habíamos traído esa experiencia, y uno cuando se enfrenta a un problema repetidamente yo creo que se vuelve un poquito más cauteloso. La otra era una visión más impaciente y una visión que yo respeto, porque políticamente sentía que obedecía a una historia política, a una militancia, a una idea que tenía que pasar.
Esto es que uno no podía hacer campaña hablando de cambio y llegar a plegarse muy fácilmente a una visión más gradual. Entonces sí existía esa tensión, natural. Incluso uno lo podría ver, Juan Pablo, como una tensión positiva. Pero hay un tema que a mí sí me preocupaba y es el siguiente, es una visión que no es del gobierno, no era de todos los ministros, que parece estar muy en la mente del presidente. Y ahora tú hablaste de utopías, pero es como si en la mente del presidente existiera también una idea de distopías. Estuviera la idea de que habitamos un mundo que se está acabando rápidamente. Y les voy a poner 3 ejemplos. El primero, el tema de la salud. Cuando el presidente habla del sistema de salud colombiano y en particular de las EPS, para decirlo de manera clara, él dice, no es que el gobierno las vaya a acabar, es que se van a acabar solas. Es que este mundo se está acabando, entonces yo tengo que construirlo otro rápidamente. Este mundo ya no es salvable. Y la idea que yo tenía es que los sistemas de salud son complejos, que siempre van a existir problemas, que hay una enfermedad crónica que tiene picos agudos, que usted los tiene que atender. Y no es que este mundo ya no sea salvable, es que el gobierno tiene que hacer todo lo posible si no ha construido una alternativa para salvarlo. Cuando se habla de la transición energética y del tema del petróleo, él dice, no es que yo quiera acabar con las exportaciones de petróleo, es que se van a acabar, el mundo va a cambiar y la demanda va a cambiar completamente. Y es como que se anticipa la destrucción y da una visión ya no de una transición, o mucho más rápida la transición. Y es que ya tenemos que llegar allá, antes de que todo se acabe, yo tomar la decisión y dar el salto hacia ese nuevo mundo. Y allí sí se generaba una tensión. Los gradualistas levantábamos la mano y decíamos, sí, hay que hacer una transición energética. Tiene que haber una transformación productiva. Colombia tiene que cambiar su oferta exportadora. Tenemos que insertarnos en la economía global de manera diferente. Pero no podemos prescindir de lo que ya tenemos, porque en el fondo llevaríamos el país a una crisis, en este caso una crisis económica muy grande. Y cuando había temas puntuales, por ejemplo, yo no entendía cuando se decía que no a ciertas formas de minería, por ejemplo las que tienen que ver con el cobre, que es un mineral clave para la transición. Entonces yo decía, bueno, ¿y a dónde nos paramos? ¿Cómo vamos a dejar completamente este mundo si sobre el otro no existe una idea determinada? Y el gabinete, si uno quisiera decirlo, se rompió en parte porque esa visión del presidente más urgente, más catastrofista, uno podría decir incluso apocalíptica, este mundo ya se acabó. Y como ya se acabó, yo voy a ser deportador del fin del mundo y vamos a hacer todo rapidísimo aquí. Y ahí es donde viene el posibilismo. Y es decir, yo prefiero construir parcelas de la realidad de hacer ese cambio en problemas que yo controlo más, no voy a decir fácilmente, pero donde tengo más información y donde puedo avanzar de verdad. Y yo creo que la realidad ahora del gobierno es que ya no existe esa tensión. Ya hay una visión más unificada, menos plural de lo que tiene que hacerse. Pero el cambio, ese es el subtítulo del libro, sigue siendo la encrucijada. Todavía es una pregunta abierta, todavía no tenemos una respuesta. Todavía no sabemos si la sola voluntad, la sola idea de que este mundo ya se acabó es suficiente para que el cambio ocurra. Bien, y pensando un poco en el cambio y en esta cuestión de lo posible, que me parece especialmente importante. Vos, de alguna manera, describís bien una combinación causal que explica la victoria de Petro en términos de lo que él representa y la situación social y la combinación de esos elementos, justamente usando la frase que señalaste anteriormente de que Petro era inevitable, ¿de acuerdo? Pero también después usás 2 caracterizaciones que son interesantes, que es la de el agitador y el negociador, y cómo vive de alguna manera experimentando la tensión entre esas 2 cosas, que probablemente responden racionalmente a una secuencia del agitador en el momento de la campaña, en el momento de la oposición, pero probablemente también el negociador en el momento del gobierno. Y vos decís, en muchos momentos prevalece la cuestión del agitador sobre el negociador. ¿Eso no se puede explicar también por un gobierno que llega produciendo grandes expectativas en muchos
aspectos también produciendo expectativas infladas de lo que efectivamente se puede hacer en 4 años y que de alguna manera, frente a la imposibilidad de presentar en algunos aspectos victorias tempranas, porque sus proyectos suelen ser de largo plazo, es necesario la agitación como estrategia de mantenimiento de la legitimidad. Yo creo que sí. Yo creo que es como si él tuviera 2 demandas políticas distintas. La una con sus bases, a las que le van a seguir demandando un cambio, y él en eso es un agitador. Él tiene que seguir manteniendo la lealtad de esas bases. Y hay también una lealtad a una historia política y a una militancia. Pero el hecho de ser presidente, el hecho de ser jefe de gobierno, implica casi que necesariamente, de forma inexorable, y alguien podría decir incluso trágica, que uno tiene que ser más pragmático. Y el pragmatismo significa negociar, buscar consensos en los diferentes temas. Y esa es la otra tensión que yo menciono en el libro, entre la lealtad a unas bases, a una historia política, y el necesario pragmatismo que necesita un gobernante. Ese pragmatismo funcionó inicialmente en el gobierno, por ejemplo, con la reforma tributaria que aprobó el ministro Campo en el primer semestre de gobierno. No ha funcionado tanto ahora. Y yo veo que hay una tentación o hay una historia trágica, si se quiere. Yo intuyo, y esto es mi intuición incluso, de las diferentes contradicciones del presidente en el Consejo de Ministros y en sus discursos. Como si él supiera que él tiene que moverse un poco hacia el centro político, llegar a consensos, tener flexibilidad programática, tener ciertas discusiones. Como que si él tuviera esa convicción. Si yo quiero ser un presidente, un gobernante eficaz, me tengo, no completamente, pero un poco que traicionarme a mí mismo, moverme poco o alejarme de mis instintos políticos. Pero cuando se empieza a mover en esa dirección, él como si se mirara en el espejo y dijera, yo no puedo ser un traidor de esta historia, porque yo soy el presidente del cambio. Y esa tensión que yo digo en el libro no es única del presidente Petro, ya ha definido a muchos gobiernos de izquierda en América Latina, incluso cito a un economista, pensador del desarrollo, que incluso estuvo aquí en Cali mucho tiempo, fue asesor de muchas empresas y conoció bien esta región en los años 50, Albert O. Hirschman, donde él dice, es casi una necesidad ser negociador y agitador. La preocupación viene cuando es nomás lo primero, o el agitador, lo segundo más bien diría yo. Y cuando el gobierno puede caer en la siguiente tentación, en decir, yo ya no voy a negociar nada. Simplemente aquí hay una especie de conspiración o alianza entre los partidos tradicionales, los poderes económicos y los medios de comunicación para no dejarme gobernar. Y ante eso yo voy a apelar a mis bases otra vez y voy a buscar el fervor de la gente nuevamente. Y eso se va a convertir casi que en el objetivo primordial del gobierno, más allá del trabajo político que necesita para aprobar unas reformas. Y ahí sí viene el populismo, de ahí surge, cuando la figura del negociador desaparece de esta historia y tenemos un presidente que convierte en el objetivo de su gobierno simplemente el apoyo de la gente, visible en las calles, que le solucione los problemas de gobernabilidad. Y las reformas no se convierten en una forma de hacer el cambio, sino de conquistar ese favor popular. Y ahí el cambio se puede quedar en eso, en la búsqueda de unos afectos políticos, pugnacidad, discusión en el país, Twitter, y nada cambia. Bien, lo del síndrome del gato pardo que también mencionas en algún momento. Ahora, recién sintetizaste de alguna manera, o ilustrándolo con el caso colombiano, algo que un clásico de la sociología política, Max Weber, definió como la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, que permanentemente están riñendo y en tensión desde el punto de vista político. La pregunta que me surge es si a vos se te ocurra, además pensando en las responsabilidades que has tenido desde ese punto de vista, cómo resolver ese dilema en un contexto de lo que vos llamás de forma muy interesante comunidades con grandes necesidades y exorbitantes expectativas. Yo voy a volver a lo que tú dices, vamos a volvernos aquí un poquito académicos. Max Weber, ese es uno de los textos políticos creo que más importantes del siglo XX,
Y era una advertencia. Y era una advertencia sobre todo a los jóvenes. Y decir, yo puedo caer muy fácil en cierta ética de las convicciones, en mis principios, en cierta idea radical del cambio y olvidarme de la ética de la responsabilidad. Y la ética de responsabilidad en Weber yo creo que implicaba algo de lo que hemos llamado como el negociador. Implicaba un entendimiento más claro de la complejidad del cambio social. Implicaba no simplemente entregarme a las masas con un discurso sobresimplificado de la realidad, no simplemente ser un vocero de una suerte de ideología política fácil para despertar el fervor de la gente, pero no tan fácil para gobernar. Y lo que hizo Max Weber fue una defensa de esa ética de la responsabilidad. Y define bien también esta tensión. Se me olvidó la pregunta. A mí también. No, porque esa era la sí, introducción. sí. Que justamente mencionas una frase que a mí me quedó rebotando en la cabeza y que me pareció muy interesante, que es comunidades con grandes necesidades y exorbitantes expectativas. ¿Cómo, de alguna manera, equilibrar esas dos éticas de la responsabilidad y la convicción en un escenario de ese tipo? Eso, sí. El presidente Petro, en algunas dimensiones, ha tratado de equilibrar eso. Y a mí me gustan los líderes políticos cuando asumen una posición un poco trágica y son capaces de explicarle a la gente decisiones difíciles. Hay un tema por el que el presidente ha sido muy criticado y seguirá siendo criticado, y es criticado injustamente desde cierta derecha política populista, y es la eliminación gradual de los subsidios a la gasolina, que estaba teniendo un impacto fiscal muy grande. Y él ahí asumió la ética de la responsabilidad, me parece a mí, claramente. En otros temas, él parece optar por lo contrario. Y yo no veo al interior del gobierno, Juan Pablo y todos y todas, como una estrategia política clara para resolver esa tensión, para decirme, yo no puedo dar todas las peleas, tengo que escoger unas. ¿Y cómo voy a hacer las dos cosas? ¿Cómo voy a hacer esa combinación? Porque a mí también me gusta ver cualquier gobierno como una búsqueda permanente de legitimidad. Por eso la otra ética también es importante, y por eso el agitador se necesita, porque uno necesita al mismo tiempo hacer el cambio, pero sin perder el afecto de la gente. Y ese es el arte de gobernar. Y ese arte necesita, creo yo, una cierta sofisticación estratégica que yo no encuentro, o no encontré, o creo que se puede estar perdiendo en el gobierno. Bien, la última pregunta de este ciclo asociado a lo posible. Mencionaste también como la difícil tarea en este caso específico, la difícil combinación entre liberales y progresistas en un gobierno de cambio. Y indiscutiblemente es difícil, pero hay casos exitosos de esas características, incluso casos exitosos en la región. ¿Hasta qué punto crees que fue un obstáculo para esta cuestión específica la distancia ideológica que existía dentro de la coalición en este caso específico? Cuando digo coalición me refiero fundamentalmente al gabinete, no necesariamente desde el punto de vista legislativo. ¿Y hasta qué punto era un problema, por otro lado, de estilo, de método, o incluso, aunque parezca banal, que puede ser importante, una suerte de problema estético también, por ponerlo de alguna manera, estético desde el punto de vista de las formas de liderazgo y ese tipo de cuestiones? Primero, habría una gran dificultad política para los que les gusta la política, y es que existía una coalición en el Congreso, o existe una coalición en el Congreso, donde estaba el Partido Liberal, el Partido Conservador, hacía parte de la coalición, cosas extrañas de Colombia, el partido de la U. Pero si Colombia fuera un régimen parlamentario, esa coalición en el Congreso se reflejaría en el gabinete. Entonces había dos cosas que no estaban juntas, dos historias políticas simultáneas pero no conectadas. Una coalición en el Congreso y un gabinete plural, diverso, pero por ejemplo yo estaba a título personal. Si Colombia fuera un sistema parlamentario, la salida de estos ministros del gobierno había causado inmediatamente que la coalición en el Congreso se rompiera. Entonces, esta es una primera parte de la respuesta, Juan Pablo,
había mucha fragilidad política en ese gabinete, porque no teníamos una representación política, estábamos a título personal. Y el presidente intuía que sacar un ministro no tenía ninguna consecuencia o efecto político. Simplemente salía uno y reemplazaba a otro y el Congreso o su coalición en el Congreso seguía como estaba. Lo otro, yo noté un poco de desconfianza. Y la salida mía estuvo precedida de un evento puntual. Y es que nosotros en una tarde, yo lo llamo en el libro un poco un frenesí tecnocrático, nos encerramos en una oficina del Ministerio de Hacienda y 4 ministros hicimos un documento sobre nuestras preocupaciones sobre la reforma a la salud. Nosotros hicimos algo que yo no sé muy bien por qué, les confieso aquí, y es que los 4 ministros, o 3 ministros y el director del Departamento Nacional de Planeación, firmamos ese documento, como si fuera una constancia. No sé si eso está bien o está mal, pudimos haberlo entregado como un memorando. Yo me acuerdo que yo terminé, era una tarde de un jueves, y me dijeron, firme aquí, y yo firmé. El ministro de Hacienda le llevó el documento firmado al presidente el día siguiente. Ese mismo día, al mediodía, esto fue por la mañana, al mediodía el presidente entra a la reunión que teníamos sobre la reforma a la salud y él hace una pregunta en voz alta y nos dice, ¿este es un documento privado o público? Y nosotros dijimos, es un documento de gobierno, es un documento privado. Y dijo, si este documento se conoce, se cae la reforma a la salud, nos dijo. El documento terminó siendo conocido, se filtró. A mí me han acusado de eso. El gobierno sabe, el presidente y la jefe de gabinete, que yo no fui el que lo filtró. Y esa filtración de ese documento, en medio de esta discusión, una desconfianza que había comenzado a crecer en esas discusiones de la reforma a la salud, fue lo que terminó con la salida mía, que fue el preludio de la salida del ministro Campo y la ministra Cecilia López y ese otro cambio. Las cosas pudieron haber sido distintas, quizás, Juan Pablo, no sé. A mí me pareció que hubo una sobrereacción por ese documento, que eso pudo haber sido explicado. Tampoco me parecía tan grave, porque no era un documento difícil, el documento era un documento muy técnico que planteaba unos impactos fiscales y hacía unas propuestas de artículos sobre la reforma a la salud. Incluso yo creo que en un mundo más transparente un documento de esos podría ser público. Podría decir, mira, aquí hay una preocupación de los ministros que se hace en un lenguaje, en este caso un lenguaje técnico. Pero el presidente no entendió eso. No entendió que ese documento se conociera, no entendió que nosotros hubiéramos mandado un documento firmado dejando esa constancia. No tuvimos nunca la oportunidad de tener una conversación de cómo tramitar estas diferencias. Yo solamente una vez en el Consejo de Ministros hablé y le dije lo siguiente al presidente, un punto que sigo creyendo que era necesario y quizás una discusión que debimos haber tenido desde el primer día. Yo le dije, si usted va a tener un gabinete plural, tiene que haber algo de flexibilidad programática. O sea, nosotros no entramos a este gabinete y al gobierno simplemente para ser notarios del programa de primera vuelta. Entramos con una expectativa, no que lo vamos a cambiar todo, pero sí que nuestras opiniones pueden tener algún tipo de impacto o influencia, porque por eso estamos aquí. Y vuelve a lo mismo, es como la misma disyuntiva, el negociador, el agitador, la ética de la responsabilidad, la ética de convicciones, el mandato popular o el reformismo. El libro está definido con estas disyuntivas. Algunos me han criticado por decir, yo no soy crítico de la visión liberal. Y quizás tienen algo de razón. El libro quizás dirige sus dardos o sus críticas o sus reflexiones más a lo que yo encontré como un obstáculo. Y podría haber tenido, si lo hubiera dejado tal vez esos 10 días o 10 semanas en el cajón, una visión tal vez más autosubversiva, diría Albert Hirschman. Me acaban de anunciar que quedan solo 5 minutos, yo tenía más 5 preguntas. minutos, se nos fue el tiempo muy rápido. A ver, yo tenía una un poco de jugar a pitoniza en este caso específico sobre el futuro del gobierno, pero esa vamos a dejarla porque puede ser un poco incómoda, pero voy a hacer otra que también es incómoda. No la incómoda, hágale. Bien. Y la otra es, yo me dedico a un campo de la ciencia política que se llama la política comparada, y más allá de lo odiosos que pueden ser las comparaciones, obviamente me surgió la pregunta en la comparación en los 2 cargos como ministro. ¿De acuerdo? Eran 2 estilos diferentes.
uno un poco más tecnocrático. El gobierno del presidente Santos, yo sentí, Juan Pablo, que había una especie como de contrato implícito, que era más o menos el siguiente, voy a ser más sincero de lo que siempre he sido. Era como si él me hubiera dicho, aunque nunca me lo dijo, yo tengo unas prioridades que son la gobernabilidad, la estabilidad de la economía y la paz. Usted es el ministro de Salud. Eso quizás no está dentro de mis grandes prioridades. Manéjeme el tema, usted va a tener autonomía y si necesita mi ayuda, me llama y yo lo voy a respaldar. Yo sentí que ese era nuestro acuerdo implícito y que eso para mí era del todo claro. Esto tomó un tiempo para yo darme cuenta cuál era la forma como yo debía operar en ese gabinete. Con el presidente Petro no hubo ese entendimiento, todavía no lo tenía, quizás lo estaba buscando y lo iba a tener en algún momento. Pero yo sentía, por ejemplo, en el tema de educación, sentí con 2 o 3 temas que ese contrato implícito de esa manera no iba a funcionar. O sea, que yo iba a tener unas ideas, que esas ideas iban a reñir con las de él y que no iba a haber un respaldo pleno a lo que yo estaba pensando hacer. Y yo quería hacerlo de manera que fuera coherente con su programa. Yo no quería llegar a reinventar el mundo y a prometer otras cosas. Pero creí que tenía un margen para proponer cosas y encontrar lo que a mí me gusta llamar espacios de posibilismo. Vamos a empezar por aquí, vamos a buscar aquí. Yo creo que esta es la reforma que se necesita. Si vamos a reformar la Ley 30, empecemos con los artículos 86 y 87, logremos la plata para las universidades y después pasamos al otro tema. Sentí que esa conversación fue difícil. Y hay un tema que también tengo que mencionar. Esto es la historia de una memoria política. Con el presidente Petro fue muy difícil hablar. Yo tuve 2 reuniones nomás bilaterales en los 7 meses de gobierno. ¿Había otra pregunta más dura? No, la otra era sobre el futuro y sobre todo pensando en una cuestión que me parece, y con esto sí ya nos toca terminar, es, bueno, el primer año de todo gobierno es un año de docilidad legislativa, ¿de acuerdo? Una vez terminado ese primer año de docilidad legislativa, aumentan los costos de transacción, ya la tarifa de la gobernabilidad es otra, y probablemente uno pensaría es el momento del regreso de las coaliciones, por ponerlo de alguna manera. ¿Lo ves como algo posible, difícil? Yo he estado muy atento a esa pregunta, Juan Pablo. Cuando tuvimos el primer Consejo de Ministros de este año, el gobierno esperaba que las 3 reformas, laboral, pensional y de salud, se aprobaran antes de junio. Y solamente se dio un debate a una. Habida cuenta de eso, yo pensé, el gobierno va a llegar ahora, el presidente habló de acuerdo nacional el 20 de julio, va a llegar el 7 de agosto y va a tratar de recomponer la coalición. Y va a haber un esfuerzo político y va a decir al ministro del Interior, usted tiene que ir a acampar al Congreso. Y yo voy a hacer un mensaje claro en mi comunicación política, decir, yo estoy dispuesto a hacer algunas concesiones, no va a ser solamente mi idea del cambio, sino la que construyamos todos juntos. No he visto ese mensaje tan claro. Y me ha llamado la atención porque era lo natural dadas las dificultades políticas que se enfrentó y que van a crecer, como tú bien dices. Y eso nos lleva a la respuesta sobre el futuro. Si no se va a lograr ese acuerdo, ¿qué va a pasar entonces? Y puede que sea un futuro donde pase muy poco, no se logren las reformas, hay mucha crispación, hay mucha polarización, hay 2 relatos compitiendo, uno desde el lado del gobierno diciendo no me van a dejar y el otro diciendo usted no está haciendo nada. Y eso nos puede llevar, y esta es la gran preocupación que yo tengo en las advertencias del libro, a cierta inacción destructiva, a ciertas cosas que no se hacen. Y costoso desde un punto de vista político y costoso hacia adelante también. La frustración, lo que a mí me gusta llamar los ámbitos privados, disculpar ilusiones. Para todos como individuos, como personas, cuando tenemos una gran ilusión de cambio y vemos que nuestra vida no es lo que creímos que iba a ser, es una labor difícil. Y eso colectivamente para una democracia, para nuestra gente puede ser difícil. Y eso es el miedo o una dificultad que yo estoy anticipando, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Muchas gracias a todos. El tiempo pasó rápido, ¿no? Gracias Muchísimas a todos gracias por la también compañía. a todos ustedes.
No vamos a tener mayor tiempo para las preguntas, yo creo que te van a interceptar ahí para hacerte un montón de preguntas. Personalmente, vale la pena leer el libro, lo vi en algunos lugares por acá. Y vamos a firmar algunos libros aquí porque me disculpa ahora quienes no pudimos hacerlo. Muchas gracias. Telepacífico presentó en el Oiga, mire, lea. La explosión controlada. Una mirada al primer año del gobierno Petro. Un conversatorio con Alejandro Gaviria.